Amenazas de quienes tienen poder. Siempre han existido poderosos que aparecen ridiculizando a Dios, a sus hijos, a su nación y a la obra de Él. Estos son personajes celosos, egoístas e inseguros de sí mismos, que lo que pretenden es amedrentar a los que han depositado su confianza y esperanza en Dios. Algo semejante le pasó a Sennaquerib, el rey de Asiria. Se consideraba un todopoderoso, invencible y dominador de todo y de todos que se atravesaran en su camino. Por 24 años había logrado todo tipo de conquistas y triunfos. En cada conquista subyugaba a los pueblos y les imponía elevados impuestos. Lo había hecho con todos y el único reino que le quedaba por invadir o conquistar era el de Israel en el reino de Judá, donde había un rey que le había sido fiel a Dios y que le había servido como ningún otro. Sennaquerib había dominado a todos, pero todavía no se había enfrentado a uno con el cual Dios, el verdadero Dios, estuviera de su parte. Segunda de Crónicas 31, 20, 21 dice: Así lo hizo Ezequías en todo Judá, y llevó a cabo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. En todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, buscó a su Dios, y lo hizo de todo corazón, y de acuerdo con la ley y los mandamientos, y fue prosperado. ¿Te imaginas poder contar con este tipo de credenciales a tu favor como las que tenía Ezequías? Era rey, pero su predilección era servir en la casa de Dios. Ejecutó lo bueno, hizo lo recto, hizo lo verdadero, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón. Dios no tenía otra forma más que demostrarle lo que puede hacer con los que lo buscan y le sirven. Por supuesto que lo prosperó. Sennaquerib amenazó a Israel. Se había envalentonado porque su padre, Sargón II, y él mismo habían dominado, conquistado, sitiado y destruido a un total de 46 ciudades en Judá. Habían conquistado los reinos en Egipto, Fenicia, Babilonia, Moa y Edom. En pocas palabras, había arrasado con todo y con todos. Pero nunca se había enfrentado a Dios, el verdadero Dios, y nunca había enfrentado a un siervo de Dios que había sido fiel como lo fue Ezequiel. Sennaquerib no paraba de hablar y hablar. Dios no había contestado todavía, Ezequías no había actuado todavía. Dios estaba esperando que siguiera hablando. Sennaquerib también amenazó a Ezequías. Mostró sus errores y reconoció que había luchado contra dioses, entre comillas, pero no se dio cuenta que ahora ha tocado al rey de Judá. Sennaquerib desconocía que Dios estaba con Ezequías y que jamás permitiría que un rey pagano pudiera pasar por encima de su pueblo. Ezequías fue objeto de burlas, pero no había respondido todavía porque no había hablado con Dios. Ezequías prefería que Dios actuara antes que él. Sennaquerib se burló de Dios y esto fue lo último que hizo en su vida. Dios le permitió muchas cosas, pero cuando ya empieza a blasfemar, Dios decidió darle una lección. Mientras Sennaquerib se daba el gusto de arrastrar su lengua por la tierra y tocar la soberbia y santidad de Dios, Ezequías se une al profeta Isaías para buscar a Dios y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios envió su ángel para que se encargara del blasfemo de Sennaquerib. Destruye todo su ejército y lo humilla hasta que regresa a esconderse en el templo de su dios llamado Nisroch, dios del fuego. En el altar, en donde siempre había hecho sus cultos, ahí mismo Dios lo mató usando sus propios hijos. Recuerda esto, nuestro Dios no puede quedarse callado. Nuestro Dios no puede dejarnos en las manos de nuestros enemigos. Piénsalo.